Gracias, gracias. Buenas noches a todas y todos. Estamos muy contentos de tener todos ustedes con nosotros en esta noche y estoy muy agradecido de tener aquí conmigo estos panelistas que Luis va a presentar para que podamos reflexionar con un realismo lo que se puede lograr en la política y lo que no, y a qué tenemos que apuntar para mejorar aún este lindo país. Muchas gracias y disfruten esta noche. Y arrancando con esta buena energía, vamos a ir directo a la vena, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con lo que nos trajo aquí, que es la conversación. Bueno, nosotros llegamos a las elecciones en el año 2021, hubo una campaña típica en medio de la pandemia, se eligió al actual presidente Guillermo Lasso y venía con muchas promesas, ¿verdad? Tenía con grandes objetivos, se plantearon desafíos importantes, desempleo, la vacunación, la economía, y finalmente han pasado un tiempo desde la elección y ahora estamos en un contexto de muerte cruzada y próximo a la elección de segunda vuelta. Y la pregunta es, ¿qué ha sido de este gobierno y qué ha sido en este tiempo? Y creo que la mejor forma de comenzar es contigo, Juan Fernando. ¿Qué nos dices tú, qué nos deja ahora el gobierno después de este tiempo? Yo creo que aquí el punto principal es que, y lo hemos mencionado en varios espacios, debemos partir de ser sinceros en la parte política. Y lo que tiene que surgir sobre realmente cuál es uno de los principales legados que se está dejando es que justamente abrimos la brecha a debatir cómo va realmente a ser la intención que se tiene a futuro de los diferentes gobiernos. Porque uno de los puntos centrales es que sí, antes de nosotros asumir el gobierno, vivimos un proceso de transición. Pero cuando llegamos hubo un punto de no apertura hacia la realidad de qué es lo que encontramos y sobre todo cómo íbamos a enfrentar ello. Y sí, en política se llega con muy buenas intenciones, pero también la realidad institucional y las luchas que empezamos a enfrentar nos empezaron a demostrar de que no solo era una lucha de convicción, sino que era una lucha que necesitábamos que la ciudadanía se una. Que el punto no es solo un tema de colocar más patrullas, más policías, más cámaras, y empezar a generar procesos que simplemente nos bloqueen, sino que tenemos que buscar entender qué es lo que está sucediendo, por qué llegamos a este punto, que esto es lo que estamos recogiendo de anteriores procesos, pero en especial cómo lo vamos a resolver, y que eso no parte de la violencia o enfrentarla de esa manera, sino hacer un cambio desde el contexto social. Y ahí es donde está, creo, el principal legado que hemos hecho desde el gobierno. Quizás uno de los puntos que se ha debatido y que venimos mejorando desde que se han hecho cambios es el tema de la comunicación. Si no explicas lo que haces, simplemente no vendes lo que tienes. Y lo que hemos venido haciendo es la inversión social. Una inversión que sí es real. Una inversión que no se va a medir con qué proyectos se están haciendo en Cumbayá, en Mocolí, en San Borondón o en algunos lugares, sino que aquí hay que empezar a ir al territorio a entender qué es lo que estamos haciendo. En que cuando nosotros visitamos las provincias y nos movilizamos, es ahí donde tenemos que responder. Muy bien, tenemos este diagnóstico de partida, ¿no es cierto?, de que ha venido trabajando. Y yo me quiero quedar con algo que tú has mencionado, y es cuando nosotros llegamos al gobierno no nos encontramos con lo que esperábamos. Y aquí tenemos una ex candidata a la vicepresidencia. ¿Ustedes qué se esperaban encontrar? ¿Cuáles eran los principales retos que tenían cuando ustedes planificaban llegar a gobierno y cómo partir? ¿Qué esperaban encontrarse en este contexto que nos menciona Juan Fernando? Nosotros presentamos nuestra candidatura con mucha responsabilidad, con un conocimiento de causa de qué país teníamos, porque es una decisión irresponsable lanzarse una candidatura y esperar que lo vamos a cambiar y esperar que se van a hacer completamente cambios estructurales. Entonces, entramos con un conocimiento enorme de causa de que la inseguridad era gravísima, de que no se crearon alianzas estratégicas en el gobierno que permitieron salir adelante, de que faltaba mucho conocimiento técnico en ejecución de proyectos. Sabíamos que entrábamos con un presupuesto con muy baja con una baja ejecución. No quiere decir que no habían voluntades, pero de voluntades uno no puede vivir. Entonces empezamos con esas causas y la propuesta era realista en el sentido de hay un año y poquito más para gobernar. En ese año no se pueden hacer, si en los 2 años que hemos estado no se ha cambiado el país, menos en un año y medio. Entonces, lo que empezamos es
en cada una de las áreas prioritarias, seguridad, economía, salud, ¿qué son las 3 cosas que sí podemos hacer y cuáles son el resto en donde uno pone un muro de contención? Porque lo que primero hay que hacer es llegar con el conocimiento de la realidad que es lo que hay, con soluciones que se pueden alcanzar y ser sinceros con lo que no se puede hacer, porque si no caemos en la demagogia y terminamos ofreciendo muchísimo más de lo que podemos alcanzar. Y en este contexto que encontramos un poco la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos con la pared de la verdad y un poco el deseo también de todo mundo, la aspiración de que el país mejore, ¿no es cierto? Cada vez sentimos que el país tiene dificultades y que hay cosas que mejorar y finalmente es desde el pragmatismo que tenemos que avanzar. Pero ahora tal vez preguntarte a ti, Gaby, ¿qué crees tú que hizo falta en este tiempo? Es decir, partimos desde el pragmatismo, ¿no es cierto? No queremos caer en que mañana tenemos cambio de gobierno y de repente el Ecuador amanece, ¿no es cierto? Con una seguridad total, todo está perfecto, hay empleo de un día para el otro solo porque hubo cambio de gobierno. Pero en este tiempo y viendo en perspectiva de lo que ha dejado el gobierno, ¿cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los desaciertos? ¿Qué encuentras tú? Muchísimas gracias, buenas noches a todos y vuelvo a saludarles a mis queridos panelistas, le agradezco nuevamente a la CAS. Y me parece una pregunta súper interesante porque ya abordamos un poquito también el tema comunicacional. Yo creo que aquí, como en todos los gobiernos, se han hecho proyectos sumamente importantes y tal vez justamente esta parte, comunicar un poco mejor lo que se estaba haciendo, nos hizo falta también a nosotros. Pero también nos encontramos con esta parte yo soy fan de hablar de las políticas públicas, no solo porque he estudiado el tema de políticas públicas, sino porque es necesario, necesitamos tener una planificación a largo plazo como país de, ¿qué cosas mínimas nos vamos a poner de acuerdo independientemente de nuestra ideología política para lograr? Y ese plan gobierno se tiene que trasladar a un plan Estado, que es algo que no hemos logrado todavía concretar. Entonces, hasta que no logremos eso, creo que independientemente cuál sea el gobierno, vamos a seguir teniendo esa falla porque como país no sabemos hacia dónde estamos yendo. Entonces, punto de partida. Número 2, esta parte comunicacional constante que les digo. O sea, podemos estar haciendo cosas maravillosas que si como ciudadanos no entendemos, no vamos a saber también cómo apoyar. Muchas veces queremos apoyar y no sabemos cómo involucrarnos desde la participación ciudadana, ¿ya? Y comunicar correctamente, les decía también, no es solo el hecho, ¿no es cierto?, decir estamos haciendo tal y tal y tal, sino ser asertivos en esa comunicación, porque somos diferentes tipos de grupos, pero tampoco somos ciudadanos que no conocemos o que tienen que darnos un mensaje medio escueto, ¿no es cierto? Entonces, trabajar en la parte comunicacional. Cuando hablamos de este plan Estado, ¿no es cierto?, plan gobierno, nos encontramos con que la sociedad ecuatoriana tiene un tema transversal, ¿no es cierto? De repente comenzamos a normalizar la viveza criolla, la microcorrupción, esto en los diferentes espacios, y esto finalmente se tiene que frontear de diferentes formas, una de ellas la educación, pero comenzar a hablar de estos acuerdos país, ¿no es cierto? Y cuando entramos en temas de corrupción, ¿quién mejor que desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que nos hable sobre, hay este acuerdo país, hubo un esfuerzo en este gobierno, se caminó en la dirección opuesta, ¿qué encontramos en esta línea de una problemática tan grave como es la corrupción en el país? Muchas gracias, Luis. Buenas noches con todos, con todas. Realmente es un gusto poder estar aquí, gracias a la invitación de la CAS y a los amigos de Tinta Digital. Voy a ser muy directo y lo más escueto posible en razón del tiempo. Yo creo que este gobierno, al menos en temas de lucha contra la corrupción, va a ser el gobierno de las buenas intenciones y las pocas acciones. No tuvimos realmente una respuesta clara sobre los temas de lucha contra la corrupción y yo creo que lo importante es hablar con ejemplos. No sé si ustedes recuerdan que había este famoso decreto número 4 que lanzó el presidente de la República en el cual se comprometía a combatir la corrupción dentro del Ejecutivo. Decreto que nunca se implementó, decreto que nunca se cumplió. Hasta el día de hoy no conocemos ni siquiera la agenda abierta del presidente de la República, peor aún del resto de ministros. No conocemos las declaraciones de intereses de los ministros y altos funcionarios. Entonces, ¿cómo esperamos que los ciudadanos cumplan con la ley si ni es que ni siquiera las mismas autoridades cumplen con la ley? Recordemos incluso cuando el gobierno estaba en campaña, y eso creo que tiene que aplicarse a todos los políticos que están en campaña, cuando nos decía que en 100 minutos, en poco más de lo que dura un partido de fútbol, van a solucionar todos los problemas que existen en el Ecuador. Eso es irresponsable, muestra el desconocimiento de lo público.
A la larga eso es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy. Y cuando yo me pongo a pensar en qué fue lo bueno que ha hecho este gobierno, pienso en vacunas, y después de eso vuelvo a pensar en vacunas, y tal vez me quedo en vacunas. Porque si existieron acciones en lo micro, el problema que existió, ¿qué fue? No se comunicó. Y lo que no se comunica no existe. A ver, yo creo que el principal punto, y aquí la idea no es un contrapunteo, pero sí responder desde la responsabilidad. ¿Dónde está el elemento fundamental? Y quizás lo que falló fue la comunicación. En que nosotros no estuvimos dispuestos a sentarnos en una mesa a negociar el futuro de este país. Y eso, quizás por no haberlo comunicado, sí nos generó un costo. Porque en el instante en que un asambleísta cree que la solución es que simplemente se le entregue algo para que de ahí haga caja chica, al menos en nosotros se encontró una pared. Para que vean temas de la lucha anticorrupción, que quizás no se comunican, pero que son realidades que hemos enfrentado. Al día de hoy hay proyectos que está entregando el gobierno, y lo decimos porque estuvimos en el territorio vigilándolo, que son viviendas para las personas que más lo necesitan. Porque algo que sí hemos normalizado en el Ecuador, y quizás, perdón la palabra, es que a veces es muy común escuchar en la política, no seas pendejo, eso es lo que todo el mundo hace, tú lo que tienes que hacer es robar. Y esa viveza es la que nosotros no podemos institucionalizar. Y sí, quizás falló la comunicación, pero la lucha que se ha dado internamente para que eso no siga dentro de la institución, también sigue ocurriendo. Y estamos conscientes de que la lucha es mucho más grande. ¿Cuál es el enfoque principal cuando uno quiere gobernar un país? Soluciones. De nada me sirve llegar y decir, bueno, el gobierno que estuvo antes tuvo una buena intención, lo quiso hacer, no lo pudo. Porque si uno se mete a esto, se mete porque sabe cómo está el país. Porque si bien no logras hacer cambios estructurales, dices, ¿cuáles son esos 3 proyectos en donde sí generas empleo? En donde das un ejemplo, en donde dices, esto se hizo bien y esto se puede replicar en Sierra, Costa y Amazonía. Y es así como íbamos, porque sería naif pensar que uno va a cambiar un estado en tan corto tiempo. A ver, el tema de seguridad tiene que ser algo crucial, ¿no es cierto? Pero también tenemos que entender qué se está haciendo en temas de rehabilitación integral. ¿Por qué? Porque las medidas se tienen que dar no solo ex post, sino también ex ante, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que trabajar muchísimo es qué es lo que está pasando, por ejemplo, en esos centros de rehabilitación, que hoy en día creo que si nos preguntan a nosotros no estamos ni siquiera tan seguros de qué tanta rehabilitación hay dentro de estos centros. En el sentido de que, claro, terminan haciendo muchas veces de escuelas delincuenciales por todo lo que pasa adentro. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar? Justamente espacios, por ejemplo, con penas menores para que esas personas que tengan una pena de hasta, por ejemplo, 5 años, puedan encontrar espacios de primer trabajo donde estén ocupadas, por ejemplo, mucho tiempo del día, qué sé yo, 5 de la mañana, 10 de la noche, pero haciendo cosas. Y esto les va a ayudar también a tener un sistema, ¿no es cierto?, educativo de recuperación. Y a partir de eso trabajar en qué se puede hacer después si es que se tiene que reinsertar socialmente a esas personas. ¿De qué nos sirven penas más duras? O incluso de qué nos sirve suavizar las penas si tenemos jueces que no respetan la ley. O sea, a la larga tú tienes impunidad en la justicia. Si tú no tienes justicia que sea accesible, justicia que sea independiente, de nada te sirve incluso que la asamblea trabaje en buenas leyes. Tenemos un sistema judicial que está podrido. Y el punto ¿cuál es? A todo le queremos culpar al presidente. Presidente que llegue es, oiga, métale preso a esta persona. Y es como que, vean, no se puede hacer esto. Oiga, déjele libre a tal persona. No se puede. Entonces veamos también ahí cómo volvemos un tema de cultura democrática. El ciudadano no tiene cultura democrática, no entiende cómo funcionan las instituciones y eso se convierte en un reto. ¿Qué tenemos que hacer para comenzar, por ejemplo, a mitigar estas economías criminales? De repente comenzamos a ver que Ecuador dejó de ser un país de tránsito, a ser un país productor, a ser un país exportador. La trata de personas aumentó, la minería ilegal se va aumentando, entonces son problemáticas bien graves. ¿Para dónde caminamos? Yo creo que el principal punto donde tenemos que caminar es a decirle la verdad al pueblo ecuatoriano, así no esté preparado para lo que les vamos a decir. Porque no puede ser posible que la lucha parta, porque aquí la trata de personas es algo que afecta a ecuatorianos inmigrantes en este país, que presentamos una ley, que logramos que hoy sea ley de la República y que haya personas o instituciones que tienen que asumir responsabilidades y meses atrás nos dijeron para qué lo van a hacer.
Señores, para cambiar este país no se hace solo con un presidente, se hace con una sociedad que comprenda el problema en el que estamos y cómo lo vamos a enfrentar. Y que no nos dé miedo de decir que hay políticos que son parte del narcotráfico, que hay políticos que son parte de estas agendas. No es una excusa decir que se quiso comunicar y que no se comunicó. No es una excusa decir que no se tuvo canales de comunicación. Y no es una excusa decir que no se tiene canales de comunicación, porque cuando uno lidera un Estado, tiene una maquinaria brutal de comunicación. Solo un ministerio tiene un equipo enorme para comunicar. Y además de eso, y que nos cueste y que lo pagamos, y además de eso, tienen espacios y canales abiertos en todos los lugares. Entonces nunca va a ser una excusa decir, se quiso hacer y no lo pudimos hacer. Ahora la diferencia es si usó la tecnología correcta, si usó el mensaje que debíamos comunicar, porque para eso hay espacios como los que tú tienes, o hay la tinta digital, que realmente traducen un mensaje complejo en algo simple y que usan los canales de comunicar a donde tienen que llegar. Puede ser que acá haya decidido, ¿no es cierto?, ser ya un político, o acá, ¿no es cierto?, ya formal en otros ámbitos, pero seguimos todos siendo políticos y nos sigue interesando la política. Entonces, si queremos preservar la libertad de expresión, también hay que tener criterio de lo que se dice. No podemos tampoco creer que la libertad de expresión es absolutamente todo. Tenemos que hablar con criterio. Y para que eso funcione, hay que informarnos, sean estos medios. Hoy tienen demasiadas maneras de informarse. Pueden leer el periódico como el Luis, pueden hacerlo con tinta digital, qué sé yo. Pero si no están informados, mañana va a llegar una ley y ustedes van a estar de acuerdo o no. La cosa es que tiene que ser con criterio. Entonces yo sí les invito a cambiar la política desde la cultura, y eso significa empezar a hablar de eso y dejar de creer que la corrupción es un sinónimo de política, porque no es. Es todo lo que no es la política. Yo creo que aquí podemos hacer como que el encaje del gobierno saliente con el gobierno entrante. Un gobierno que a claras luces se enfocó únicamente en los aspectos macroeconómicos. Desafortunadamente no se enfocó en la microeconomía. No tenemos una economía fortalecida que ayude a aumentar nuestro dinero en nuestro bolsillo. Y eso es algo malo para los ecuatorianos, y hay que verlo así. Instituciones públicas que tienen subejecución presupuestaria. A septiembre del año pasado, por ejemplo, tú tenías al Ministerio del Interior con un 5% de ejecución presupuestaria en materia de inversión. Y eso realmente era muy decidor. Y yo no creo que la excusa de que la ley orgánica de contratación pública nos genera muchas trabas sea suficiente. Yo creo que lo que esperó el gobierno al llegar es que iba a poder contratar como se contrata en el privado, y se olvidó de las reglas de lo público. ¿Y por qué lo público tiene tantas reglas? Porque es nuestro dinero, porque hay que poner muchos ojos ahí. No digo que el sistema sea eficiente, hay que mejorarlo. Sin embargo, no se ha hecho una reforma a la ley orgánica de contratación pública de forma integral desde el año 2008. ¿Y por qué no se quiere reformar? Porque se afectan un montón de intereses. Y mientras no exista voluntad política para cambiar eso, difícilmente vamos a cambiar el sistema. Y eso es lo que se le viene al siguiente gobierno. Yo creo que la reflexión es una sola, y voy a ser muy sincero sobre esto. Especialmente a la gran cantidad de jóvenes y mujeres que están ahorita aquí. Sean críticos, llámennos la atención, exijan más, no se conformen, y quienes no sirvan para estar donde están, sáquenlos del lugar donde están y sean ustedes los que asuman la responsabilidad. Porque el problema no es que la política sea mala, y comparto lo que decía Gabriela, no es la política mala, son los malos elementos los que ocupan los espacios en la política y hacen que sean hombres, mujeres o jóvenes, no importa, los que hacen la mala política. Mi reflexión es, oigan, ¿de qué nos quejamos? ¿No somos nosotros mismos acaso capaces de todos los días romper reglas? No somos capaces ni siquiera de salir de un ascensor sin dejarle a la otra persona, ¿no es cierto?, que entre o viceversa. No somos capaces, ¿no es cierto?, de hacer 2 filas para virar en un carro porque ahí estamos haciendo la zapada. No somos capaces de hacer plagio en nuestras propias clases o pedir una nota. ¿De qué nos quejamos de los altos gobiernos si la corrupción empieza por nosotros mismos?
el siguiente gobierno lo va a tener muy dura, sea quien sea. Fenómeno del niño, inseguridad. Y lo importante es que veamos que nos ofrezcan cosas que realmente lo van a poder hacer, porque este país ya no aguanta más demagogia. Este país ya no aguanta más propuestas que realmente no se pueden implementar. Y el poder de evitar eso a la larga está en la gente, está en ustedes. El partido político puede poner al peor candidato precisamente porque el Consejo Nacional Electoral no lo controla, pero al final del día quien lo elige es el ciudadano. Y el punto no es que a la gente le guste la política, sino que entienda que le afecta. Y mientras no entendamos que la política nos afecta, difícilmente vamos a poder cambiar esto. Caerse está permitido, pero levantarse es no negociable, y así tenemos que ser toda la vida. Y si me metí en esto, no es por figurar, es porque el país necesita que yo, que ustedes, que todos los que estamos aquí, hagamos algo. Y sí, no es la decisión fácil, es la decisión durísima, valiente, que a veces no paga bien, que luego vamos a tener miles de procesos legales que van a ser ingratos con nosotros. Pero si no amamos nuestro país, si no nos importa lo que tenemos enfrente, nunca lo vamos a cambiar. Y quiero cerrarles con esta frase que me hizo meterme en la política que nunca me hubiera imaginado que me iba a meter. Si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Así que actuemos, hagamos que las cosas ocurran desde nuestros nichos, desde nuestra tierra, porque si no lo hacemos ecuatorianos, este país nunca va a cambiar. Que este espacio es un espacio de encuentro, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo hemos vivido en los polos? Hemos vivido en una sociedad de pueblo y antipueblo que no podemos vernos, y esto es lo que necesitamos, de espacios de encuentro con que valentía podemos poner las caras, poder hablar hacia ustedes, poder ser cuestionados y poder compartir qué estamos haciendo, qué pensamos. No tenemos que estar de acuerdo para conversar, pero sí tenemos que tener la capacidad de sentarnos, dialogar y aceptar que hay opiniones distintas a las nuestras. Así que agradecerles a todos ustedes, agradecer a nuestros panelistas su tiempo, y bueno, pues estamos atentos a nuestras actividades y a nuestras redes sociales. Salud a todos y una buena noche.